Queremos saludar a esta hora a Andrés Gutiérrez, psicólogo, para hablar precisamente sobre qué es este síndrome de Asperger. Andrés, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Jenner, querida audiencia. Pues queremos hacerle esa primera pregunta, ¿qué es? Y si estamos utilizando bien las palabras, porque es que algunos dicen, fue diagnosticado con la enfermedad de Asperger, otros dicen, tiene la condición de Asperger. ¿Qué es el Asperger exactamente? Realmente es un síndrome y este nació más o menos entre el año 1943 y 1944. En el 1994 aparece por primera vez en el DSM-4, que es un manual de diagnóstico, y es ya en el DSM-5 donde no aparece. El Asperger está asociado al trastorno del espectro autista, es decir, que hay unos rasgos que pueden hacer parte de este trastorno, pero que si bien lo diferencia, por ejemplo, la capacidad de pensar. El que tiene el trastorno autista le cuesta pensar, el que tiene Asperger, al contrario, es muy hábil pensando, es muy hábil con los números, pero también se le dificulta otro tipo de tareas. La exposición social para las personas que tienen Asperger es mucho más compleja. Si no está dentro de una rutina, las personas que padecen este síndrome lo aíslan. Sin embargo, y aunque se dice que ya no está dentro del manual de diagnóstico, muchas personas siguen empleando este término para determinar cuál es la condición que se está viviendo. Normalmente se diagnostica en los primeros años de vida. Se habla de entre los 4 y 5 años de edad. Sin embargo, Andrés, con los buenos días, ¿este diagnóstico se puede hacer, digamos, tardío en la edad adulta? Se puede hacer tardío, sin embargo, cuando se hace a temprana edad, se puede generar muchas mejores habilidades sociales. Hay que entender que el Asperger, si bien es un síndrome que puede en ocasiones dificultar la rutina de vida, no está comprobado científicamente que se vuelva un obstáculo para desempeñar unas actividades de la vida cotidiana. Es decir, que las personas que tienen Asperger son supremamente funcionales, son personas que incluso no hemos conocido de muchos casos de personas exitosas que aún padeciendo Asperger hoy son un referente en el mundo. Claro. Ahora, Andrés, volviendo al tema del presidente Gustavo Petro, él respondió el día de ayer, dijo, no, yo no tengo Asperger, además es imposible porque se diagnosticó desde el 94, cuando yo ya tenía 30 y tantos años, pero esa respuesta del presidente es válida porque podría ser que de todas maneras él sí tuviera Asperger, pero obviamente pues no se lo hubieran diagnosticado o aún hoy ya en edad adulta pues se le pueda diagnosticar. La pregunta sería, y respetuosamente, digamos que para hacer un diagnóstico se necesita hacer un seguimiento en ciertos, digamos, caracteres para determinar qué es lo que está padeciendo el presidente de la República. Sin embargo, la pregunta surgiría, si no es Asperger, ¿cuál es el diagnóstico que entonces tiene el presidente? Si bien el Asperger se empezó a diagnosticar años atrás, no significa y no es cierto que previo a eso no existiera la posibilidad. Como ya mencioné, en 1943, un austriaco fue quien determinó este tipo de síndrome para poder, digamos que, identificar esas personas que tenían hijos, niños, niñas o adolescentes de la época, donde había una serie de comportamientos difíciles de explicar. Por ejemplo, se preguntaban cómo una persona con Asperger era tan habilidosa para las matemáticas, era tan habilidosa para, digamos que la retórica verbal, pero al mismo tiempo eran supremamente torpes en otro tipo de actividades, donde incluso hay un ejemplo de un paciente que recientemente fue tratado, donde no entendía ni siquiera el sarcasmo. Y un ejemplo brevemente, Janet, es, vamos a sentarnos en una mesa redonda. Y esta persona decía, hombre, ¿cómo nos vamos a sentar 100 personas en una mesa redonda? Y le costó trabajo entender
que no era que la mesa albergara a las 100 personas, sino simplemente la figura de sentarse. Claro. Este es un breve ejemplo de las personas que tienen Asperger y les cuesta trabajo, digamos que procesar ciertos aspectos cognitivos. Claro, pues seguimos aprendiendo entonces sobre este síndrome de Asperger. Gracias, Andrés Gutiérrez, psicólogo, por atendernos en Redma Noticias. Feliz día. Gracias, Janer. Las personas que están interesadas en saber más del espectro autista o del síndrome de Asperger, lo pueden hacer por Instagram, Andrés Gutiérrez Tamayo. Allí con mucho gusto puedo responder todas las preguntas. Janer, muchas gracias por el espacio y un fuerte abrazo.